Diálogo con Ernesto López. ¿Será cierto de que vamos a tener presupuesto nomás regresemos? Bueno, usted es asesor de la bancada arenera. ¿Nos podríamos confirmar eso ya? Yo creo que sí. En principio se está avanzando y hay buenas señales. Yo podría decir que ha salido hasta cierto punto humo blanco. Es interesante lo que ha pasado con esta evaluación del presupuesto, en que es la primera vez que realmente se discute a profundidad las principales líneas, los principales conceptos de lo que hay para el año que viene. Y creo que eso es un avance bastante importante y no solamente se ha quedado uno en lo numérico, sino que en las necesidades, lo que faltaba por agregar, que no hay mucho espacio, pero se hizo espacio para lograr apoyar otros rubros y cambiar algunas cosas que estábamos totalmente de acuerdo con los negociadores por parte del gobierno, en el sentido de darle mejor rumbo a las finanzas públicas. Así que eso es positivo. Licenciado Goitia, ¿cuál es su apreciación ahora que ya se viene un presupuesto que estamos hablando de 5.500 millones de dólares? Hay un incremento, ¿verdad?, en relación al año anterior. Y bueno, la discusión estaba en el financiamiento de entre 300 y 350 millones de dólares a cambio de que se dieran algunos índices de austeridad. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Cuál es la proyección? Bueno, mire, lo primero, creo que está muy bien el hecho de que ya se haya avanzado sobre un acuerdo que permita aprobar el presupuesto los primeros días de enero. Obviamente la negociación o la discusión entre el Partido Arena, el gobierno, el FMLN, no ha sido nada fácil, y los otros partidos políticos, por la terquedad, diríamos, del Partido Arena de buscar permanentemente cómo hacer que este gobierno tenga la menor cantidad de recursos posibles. ¿Usted cree que es terquedad? Así es totalmente. El Partido Arena desde hace 2 años ha venido perjudicando la dinámica del sector fiscal de este país. Eso ha sido evidente con todas las posibilidades de impago que llegó el país durante este año. Entonces, me alegra mucho que ahora estemos a un punto donde hay un consenso sobre la cantidad, que podrá ser 350 millones de dólares, que Arena sabe que esos 350 millones son precisamente para cubrir gastos que tradicionalmente nunca estaban reflejados en el presupuesto y se recurría permanentemente a préstamos. Sabemos de que se está pidiendo, obviamente, la situación, no estamos en la época de las vacas gordas, estamos en época de vacas flacas, hace falta dinero y las necesidades son muy grandes. Arena está pidiendo, obviamente, que haya una reducción en los gastos que no sea precisamente de inversión, porque estamos de acuerdo de que el gobierno tiene que invertir para dinamizar la economía. ¿Cuál es su apreciación sobre esto? Mira, primero que nada, cuando se revisa el presupuesto, nosotros tuvimos cuidado de ver 2 cosas que son fundamentales. Por un lado, el ingreso. Estaban todos los ingresos considerados en el presupuesto y nos dimos cuenta que había varios rubros que no estaban puestos en el presupuesto. Entonces, eso estaba ensanchando la necesidad de financiamiento y se pudieron detectar una buena cantidad de recursos que ayudaron a cerrar la brecha. Luego nos fuimos por el lado del gasto y también por el lado del gasto se hizo un esfuerzo de reducir aquellos gastos que realmente no se deben tener, sobre todo en una situación que está muy apretada la caja, es decir, el dinero que tiene el gobierno para poder financiar sus operaciones. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios de negociación? Primero, ajustarse a la realidad del sector público no financiero. Incluso el Banco Interamericano de Desarrollo nos planteó desde un principio una profunda preocupación por el exceso de endeudamiento. Es decir, han sido tan grandes los déficits fiscales que había que hacer un esfuerzo para no pasar con un endeudamiento extremadamente alto y que pudiera empezar a entorpecer la ley de responsabilidad fiscal, que es el segundo criterio que tenemos
sobre la mesa para poder conversar. Tercero, teníamos que tomar en cuenta la resolución de la sala. Incluso basado en la resolución de la sala, nos preocupaba fuertemente la creación de nuevas plazas. Y hay algunas plazas que estaban escondidas en la forma que se realizan. Entonces, eso era algo que teníamos que mirar con mucho cuidado. La deuda del sector público, que tú estás citando, pasó de 10.387 millones en mayo del 2009 a 18.320 millones de dólares a noviembre del 2017, el último dato que está ahí, casi cerrando el año. Y eso significa que tomando el mismo Producto Interno Bruto que está escrito en el presupuesto de la Nación, que es el más cercano que se puede tomar oficialmente, a mí me gusta trabajar con cifras oficiales, es 65.4% del PIB comparado con 10.3%, es decir... ¿No es el 61%? ¿Cómo? No, 65.4%. Porque lo que se habla, la cifra oficial 61. Es el 61%, ¿no? No. 61% es el que está relacionado con el sector público no financiero. El sector público es cosa de tomar bien sencillo los números. Aquí a mí no me gusta jugar con números que no sean los propios del gobierno, porque si no uno empieza a jugar con números que no son los reales. Si uno toma el número de 18.320 y lo divide entre 28.005, que dice el presupuesto, ahí yo no puedo hacer nada más, pues ahí me sale... Ahora, lo cierto son las proyecciones de Hacienda. Hacienda proyectó 61 puntos para este año. De hecho, el PIB... Es una proyección de Hacienda. Sí, es que la proyección está muy bonita, pero yo estoy tomando el número verdadero. Bueno. Yo estoy tomando el número verdadero. Yo no vengo a hacerle propaganda ni a un partido ni a otro. Yo vengo a analizar la situación de la economía. Se está hablando entonces de que son cifras positivas, al menos para lo que es el gabinete económico. Alfonso, ¿cuál es su análisis ya introduciendo este número? Bueno, mira, yo creo que el crecimiento de 2.4% es un crecimiento que nos muestra ya de alguna manera un grado de estabilidad de la economía en los últimos años, porque de hecho ha crecido entre 2.4 y 2.5 en los últimos 3 años. Eso significa que estamos ciertamente en una situación de estabilidad y que hay que dar un salto hacia un crecimiento mayor, lo cual se esperaría que fuera en los próximos años. En esa perspectiva, ese crecimiento que se presenta refleja varias cosas. Crecimientos en sectores claves de la economía. El sector agropecuario ha crecido a más del 3%. El sector industrial ha crecido a más del 2%. El sector construcción está aquí en 2.9% de crecimiento. El comercio, la industria también han crecido más de 2%. El área de restaurantes, hoteles, turismo ha crecido también más del 2%. O sea, toda la actividad económica está creciendo. ¿Ya? Ahora, que ese crecimiento no es suficiente, es cierto. Deberíamos crecer a tasas mayores. Entonces ahí hay un gran reto. El reto es cómo hacemos para que haya más inversiones en el país, para que esa inversión se refleje en más y mejores empleos y realmente tengamos una posibilidad de sostenibilidad en el largo plazo en la dinámica de crecimiento. Hay que recordar que esa tendencia de crecimiento que actualmente tiene el país es la tendencia histórica. O sea, desde mediados de los años 90 para acá, esa es la tendencia que ha tenido la economía. Y ha habido restricciones a las posibilidades de crecimiento por cierto tipo de políticas que se implementaron. Entonces, tenemos que saber llevar esas cosas para que de aquí en adelante podamos establecer nuevas políticas, nuevas acciones conjuntamente con el sector privado para que haya más inversión, privado nacional y privado extranjero, ¿no? El sector, la inversión extranjera. De hecho, la inversión extranjera va a crecer más de 430 millones, creo que es el nivel de inversión extranjera de este año, que estima el Banco Central. ¿Ya? Entonces, hay un crecimiento, aunque no es el mejor del mundo, no es el que todo el mundo esperaría, pero es un nivel que es mejor en los últimos años de inversión extranjera. La proyección para el 2018 es de 2.5. Sí, esa es la proyección. Continúe el crecimiento. Exactamente, entonces se supone que habría un crecimiento de 2.5.
Es más, el presidente del Banco Central dijo hace poco que la economía podía haber crecido a 2.8% si la inversión pública hubiera incrementado seriamente, en forma importante. Es significativo eso. Quiere decir que ha habido un factor que ha limitado el crecimiento y ese factor es la inversión pública. Y esos constantes choques entre empresa privada y gobierno son los que van creando frenos para que haya mayor actividad económica. Ahora, discutir la actividad económica como economistas es muy bonito, muy interesante, pero para los que sabemos de economía y somos el mundo académico especialmente, pero para usted, señor, señora, lo importante es qué significa si crece la economía 2.8, que crece 2.3, mire, a usted no le interesa. Su primer problema que usted tiene es encontrar empleo. La razón del crecimiento económico es que se generen empleos. Y ahí tenemos un gran problema porque se prometieron, por ejemplo, cuando llegó el señor Mauricio Funes con la famosa fábrica de empleo, tú no lo puedas olvidar eso, ofreció 250.000 empleos en los primeros 5 años, lo que tiene toda la razón porque lo que se necesita, 50.000 empleos por año. Pero fíjense que al mes de agosto de este año, si empezamos a ver el crecimiento económico de este año, nos volvemos a sentar aquí, a agosto se habían perdido 7.000 empleos. Y ahora... Esa es la estimación, bueno, esa es la estimación que hace el sector privado. Ahí está la controversia, porque el gobierno dice que se han creado 4.000. Sí. Correcto. Es que hay una cosa. Una cosa es hacer una estimación global así, y otra es tomar los empleos formales que registra el Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Pero eso es lo que dijo el director del Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Yo tengo todos los números, uno por uno, sí, bueno, mes a mes. Para puntualizar, entonces, la ASI es la que dio ese reporte, ¿verdad? De que casi 7.000 empleos se han perdido. Eso pero fue el mes pasado. Luego el gobierno respondió y dijo de que no era la forma de dónde estaban obteniendo esos cálculos, que es a los que se inscriben en las cotizaciones. El punto de referencia de ellos es noviembre. Ellos calculan sobre la base de noviembre. No tienen los datos todavía. Pero la ASI dice que se perdieron y el gobierno dice que se crearon 4.000 empleos. O sea, o es que si se creó o no se creó. Mira, el número del gobierno es el que está tomando el Banco Central. El número que yo veo son los datos del Seguro Social. Entonces, ¿sobre qué referencia estás? ¿Sobre el mes de noviembre? No, yo estoy tomando al último mes que yo tengo disponible, que es el mes de septiembre. ¿Okay? El mes de septiembre. Y en agosto eran 7.000, en septiembre son 5.000 las pérdidas. Veamos una cosa, para no entrar a discutir. Sobre esa base yo le pregunto a usted, joven, que está viéndonos, si ha logrado levantarse en estos días de vacaciones, si le es fácil encontrar empleo o no, o cuánto tiempo lleva buscando empleo. O usted, señor o señora, que están escuchándome. Si discutimos que si el número es bueno o es malo, lo que me interesa a mí es que usted mismo se responda cuán fácil es encontrar empleo en este momento en El Salvador. Y Alfonso, entonces, ¿usted qué pensaría en materia de empleo? Pues tomando en cuenta de que ha reportado el país un crecimiento económico. Miren, no es cierto, o sea, ese es un cálculo interesado, el que se ha hecho ahí en términos de empleo, precisamente para tratar de mostrar que el gobierno no ha hecho nada durante todos estos años y que más que generar empleo, lo que hace es generar desempleo. Yo creo que vamos a estar más o menos en 5.500 millones. Y 5.500 millones, fíjate que todavía es muy parecido o va a ser marginalmente a lo del 2013. Y yo me recuerdo que por allá por el 2007-2008, con los exportadores se hizo una proyección de las aspiraciones, cómo pretendían crecer, y a esta altura deberíamos estar exportando alrededor de 10.000 millones de dólares. Esas eran las proyecciones que teníamos. ¿Por qué no lo hemos logrado? Creo que nos ha faltado invertir más en competitividad, bajar el burocratismo, que es la enfermedad de la burocracia, es el exceso de trámites y vueltas. Aduanas no está funcionando de la manera más adecuada, entonces eso van sumando poquito a poquito, ninguno es el único responsable, sino que todo esto va sumando. Y también nosotros no hemos tenido la habilidad como país, por favor, no como gobierno, como país, de salir a buscar nuevos mercados y ayudar de manera más determinante a que se expandan las exportaciones. Y para usted, Alfonso, ¿qué cree que frena el crecimiento de las exportaciones? No, mira, yo creo que se ha hecho avances importantes. Por ejemplo,
como decían, el sector azucarero, por ejemplo, que es uno de los sectores más productivos, es calificado, es reconocido el sector azucarero a nivel mundial de El Salvador como uno de los sectores más competitivos, más productivos. Estamos hablando por los niveles de la capacidad que tiene ese sector. Y ciertamente ellos lograron encontrar nuevos mercados. Mercados Sí, que 20% eran es increíbles, bastante. que nunca exportan azúcar a Vietnam, a China, a Rumanía, Indonesia, Australia, etc. Se han metido en todo eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tienes un criterio, un conocimiento de esos mercados, puedes colocarte. No hay duda que lo que dice Claudio es cierto. Hay otros factores que impiden ser mucho más competitivo, condiciones de aduanas. Más bien, como te digo, al contrario, hay impactos positivos en la economía. Los trabajadores agrícolas, ciertamente los cafetaleros que venían de una crisis con este tema de la roya y todo, y los cañeros también, señalaban que obviamente eso podía significar un problema en la agricultura, pero al final pudieron absorber y asumir esos niveles de salarios, de tal manera que no ha habido un impacto negativo en esas actividades. Pues, al contrario, tú has visto que las exportaciones de café han incrementado en más de se ha incrementado la producción de café en más de 800 millones de quintales. Y Claudio, ya para ir cerrando, retomando el tema del salario y el resto de programas sociales de cara a la reducción de la pobreza, ¿cuál es su análisis de este año? Bueno, la canasta urbana aumentó y si tomamos nosotros los últimos años, de mayo de 2010 hasta ahora, ha aumentado alrededor de $40, es decir, es una cantidad bastante fuerte. Y por eso que el aumento del salario mínimo vino a aliviar significativamente las condiciones del presupuesto familiar y en el área rural también ha subido bastante fuerte el costo. Sí tuvo efecto el aumento del salario mínimo. Por ejemplo, mientras en Honduras se crearon 15.000 nuevos empleos, solamente en el sector maquila, nosotros perdimos maquila aquí. Entonces, eso es algo ¿Y fue debido al aumento del salario mínimo? Claro, porque se empezaban a mover varias empresas rápidamente. Nos convirtió menos competitivos. Correcto. Entonces, eso no se ve mayormente. Luego, en el número de empleos formales, subrayo para que no tengamos la diferencia, según los datos del Seguro Social, se han perdido empleos, es decir, hubo un impacto. Incluso el número de patronos se ha reducido. Entonces, ¿qué significa? Que ha habido un impacto bastante importante. Ahora, si no se generan suficientes empleos, no vamos a discutir si son 5.000 más o 5.000 menos, se necesitan 40.000 por año, 50.000 por año, entonces quiere decir que estamos muy lejos. Esa gente tiene que ir al sector informal con menos de salario mínimo, sin prestaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y brevemente, ¿cuál es su proyección para el 2018? ¿Cómo lo vería venir? Déjame terminar este. Entonces tenemos que las personas viviendo en pobreza, que en el 2016, según los datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, eran 2.3 millones de personas. En el 2016 se iban en 2.5 y si lo ponemos en el 2017, lo mantenemos, es decir, ha habido un aumento de alrededor de 210.000 personas que han caído en la pobreza en los últimos años. Y o sea, lejos de reducirse, en vez de reducir, claro. Y le fallaron la meta del 2014 en 950.000 personas. Muy bien, entonces... Y lo que es peor todavía, aumenta el hambre y la pobreza según el estudio de la FAO, bueno, y eso es muy importante. Ya no nos queda más tiempo, pero para el otro año, ¿cómo se debería venir para usted brevemente? Brevemente, es un año que podría tener las condiciones similares ahora. El principio del año con las elecciones siempre se detiene un poco la inversión. Preocupa la inversión extranjera porque en Estados Unidos bajaron la tasa, los impuestos a las empresas a 21% y nosotros cobramos 30%. Entonces eso puede afectar negativamente y el aumento de la tasa de interés. Tenemos 30 segundos, Alfonso. ¿Cuál es la proyección para el otro año? Yo tengo una visión un poco distinta. O sea, de hecho, la pobreza se reduce, va a continuar un proceso de reducir más la pobreza el próximo año. Es cierto que hay un distorsionante que son 2 elecciones, pero yo veo un año 2018 mucho más positivo porque ya se han superado los factores de inestabilidad fiscal
que se habían creado en los últimos 2 años. Entonces eso ya con la reforma de pensiones ¿Cómo no? se resolvió. Bueno, quiero Los agradecerle, datos de ¿verdad? pobreza que hoy no son míos, son de la encuesta de hogares de propósitos Pero múltiples. yo tengo los mismos datos aquí. que Aquí yo te lo- tengo. aquí te Bueno, lo sin puedo duda dejar. el otro año vamos a seguir analizando estos temas. Sí, sí. Más programas. Muchas gracias No sé a cómo estas las dos leen. visiones No, pero- por darnos esas 2 proyecciones para el próximo año y muchas gracias a usted por siempre sintonizarnos. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.